Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Estamos con el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. Muchas gracias por recibirnos. Encantado. ¿Cómo le ha ido en esta sesión del Foro Internacional de Negocios? Creo que bien, y bien porque hemos tenido oportunidad de intercambiar cosas básicas en el momento y el desafío que tiene América Latina hoy, el del empresariado privado y el rol fundamental que juega en un tema clave, cohesión social. Uno pensaría que eso no tiene mucho que ver con la empresa privada y no hay cohesión social, creo, sin empresa privada. ¿Cómo ampliar estos lazos de negocios en materia regional? Entendiendo que el proceso de integración es clave, es decir, no puedes pensar en un desarrollo ni como país ni como empresario si tú no te das cuenta de que el escenario de tu mercado, de tus potencialidades, se multiplica por 10 o por 100 en la integración. Y segundo, porque tienes la posibilidad de proyectarte como región integrado para entrar en competencia con los grandes bloques mundiales. Bolivia y México, ¿en qué sentido podría crecer la relación? Somos países distantes geográficamente, pero que yo lo miro, por lo menos de esa manera, la posibilidad de integración viene por un salto que ya ha dado México, que es la Alianza del Pacífico. Bolivia todavía no forma parte de la Alianza del Pacífico y nuestro gobierno no está muy entusiasmado en ello, pero yo sí creo que la vocación boliviana es el Pacífico y que podríamos integrarnos a ese bloque, uno de cuyos impulsores y una de cuyas locomotoras es México. Termino diciendo, México es en algún sentido un elemento de equilibrio con otra gran potencia latinoamericana que es Brasil. ¿Pero Bolivia debería de integrarse entonces? En mi opinión particular, sin ninguna duda, porque además la Comunidad Andina de Naciones está en una etapa de crisis, Bolivia forma parte de ella. Formamos parte del Mercosur, que solo mira al Atlántico, y no mirar al Pacífico de nuestra parte sería un error. Ahora se ha hablado mucho de las reformas educativas, de cómo debe de participar los sindicatos. En este momento en México se vive una reforma educativa. Algunos dicen que es solamente administrativa, más allá de la calidad de la educación o la calidad educativa de los profesores. ¿Ustedes desde Bolivia cómo lo observan? Lo que está viviendo México es una realidad que han enfrentado varios países, la propia Bolivia, a la hora de plantear una reforma educativa. Una reforma educativa sin los maestros no es posible. Una reforma educativa contra los maestros no es posible. Una reforma educativa en la que los maestros entiendan que deben transformar su mentalidad y su estructura sindical, que está anquilosada en el siglo pasado, es necesaria. En nuestro país hay resistencia. No solamente en México, esta es una lógica, ¿por qué? Porque no solamente es una resistencia ideológica, sino también es una resistencia de prebendas de poder. Los sindicatos son poderosos, tienen ventajas, tienen beneficios, no me estoy refiriendo a México. En términos generales, el concepto sindical del magisterio es uno de los de mayor poder en cualquier estructura social de América Latina. La confrontación, por lo tanto, es difícil, dura y no siempre de resultados previsibles. Ustedes tienen una amplia experiencia en materia de hidrocarburos, gas, y también en México se vive una reforma energética. El debate se centra en la reforma a 2 artículos constitucionales para permitir la inversión extranjera. ¿Ustedes lo recomiendan? Yo diría que un ejemplo interesante es el caso de Petrobras. Petrobras es una empresa estatal que funciona como una empresa privada. Y es una empresa que, por supuesto, tiene toda la flexibilidad del mundo para hacer asociación con empresas privadas internacionales y ha logrado exitosísimos resultados, no solamente en cuanto a exploración y explotación, sino en cuanto a transferencia tecnológica, convirtiéndose en una empresa líder. En resumen, una participación privada y una apertura privada, sin que esto quiera decir renunciar a las prerrogativas estatales sobre el petróleo, me parece clave. Pero estar cerrados a decir, este es mi petróleo y nadie más puede ayudar a explotarlo. Eso es exactamente lo que acabo de decir. Petrobras ha demostrado que es posible la inversión privada sin que eso implique renunciar a nada, ni dejar la patria, ni perder las prerrogativas que tiene el Estado. La intervención privada dinamiza, mejora la tecnología, amplía las posibilidades de exploración, amplía las posibilidades de desarrollo, y eso creo que es necesario en el caso de México, en el caso de Venezuela o en el caso de Bolivia.
Ahora, dentro de este mismo foro, el presidente Vicente Fox ha insistido en la necesidad de legalizar el consumo de la marihuana. ¿Ustedes qué opinan? En lo particular, esta es una opinión personal, yo comparto en términos generales la filosofía del presidente Fox. No soy tan radical en la legalización, creo en la descriminalización. Creo, por supuesto, en que hay drogas que deben ser legales, el caso de la marihuana me parece incuestionable, pero el salto a drogas fuertes es un tema más complejo. Él decía que todas las drogas por igual, el consumo, incluso la producción al interior de los hogares, ¿no? A lo mejor 2, 3 plantas, incluso hay una propuesta en el Distrito Federal. ¿Cuál sería ese marco donde usted dice estaría de acuerdo en ciertos puntos? Creo que hay que ir primero en la descriminalización del conjunto de las drogas. Segundo, un cambio total en la lucha contra el narcotráfico que parte por la prohibición y parte por la represión. Tercero, creo que la experiencia de la marihuana, caso Uruguay, es una experiencia interesante que se podría aplicar como paso primero, legalización de la marihuana, y hacer una evaluación de resultados en un tiempo razonable para saber si damos el siguiente paso. En la OEA están a favor, algunos miembros de la ONU están en contra, algunos de los expresidentes con los que hemos platicado también se manifiestan en contra, sobre todo porque dicen que legalizar la marihuana es legalizar cualquier tipo de estupefacientes y no necesariamente resolver ni el problema de salud ni el problema de seguridad. ¿Es así? No necesariamente. Yo creo que si entendemos que la mitad del mercado mundial de las drogas tiene que ver con la marihuana, que la marihuana representa el 50% de lo que mueve la droga en el mundo, estamos dando un paso muy importante. Segundo, creo que hay que cambiar radicalmente la forma en que se está enfrentando la lucha contra las drogas en una propuesta latinoamericana que no lleve a la criminalización y a la persecución sistemática a todo lo que sea vinculado directa o indirectamente con el consumo de drogas y con el tráfico de drogas. El sexenio pasado en México se vivió de manera muy sangrienta. Ahora se habla de una modificación, no necesariamente se han visto los resultados, ¿pero ustedes lo perciben así? Da la impresión de que la forma y el fondo a veces son tan importantes el uno como el otro. Yo diría que el presidente Peña Nieto ha planteado una lógica de forma distinta que ha dado un resultado en principio de menor confrontación y de menor polarización en la calle. Es pronto para hacer una evaluación. Lo que significó la lógica del presidente Calderón ha dejado una herida muy profunda en la psicología mexicana. No necesariamente fue un error ético, pero quizás fue un error en la forma en que se encaró. Pero bueno, soy extranjero y quizás estoy extralimitándome en mis opiniones. Y a nivel Centro y Sudamérica, ¿cómo se ve esta lucha contra el narcotráfico cuando Estados Unidos, por ejemplo, no pone un freno en la venta legal o ilegal incluso de armas? Bueno, esto es una locura, esto es una cosa inaceptable, es una de las lógicas de la democracia estadounidense, el tema de la portación legal de armas y la apología de que el arma es una expresión de tu libertad democrática de los padres de la patria norteamericana, siempre me ha parecido un contrasentido. Creo que Estados Unidos actúa incorrectamente y creo que uno de los problemas fundamentales es la insistencia de Estados Unidos en no ponerle un freno radical. Yo lo entiendo, políticamente para el presidente Obama o para cualquier presidente es un problema, pero esta racionalidad, comillas, de los Estados Unidos es uno de los factores de destrucción mayor de la seguridad en la frontera y de garantía de violencia en México. De ahí se agarran en muchos sentidos, por ejemplo, para el trato con violencia a los derechos humanos, en el trato a los migrantes, por ejemplo. Platicábamos con el expresidente de Guatemala y nos decía justamente eso, que el tema migratorio también tiene que cruzar por el respeto a los derechos humanos, más allá del tema de terrorismo, inseguridad, etcétera, que puede representar para el país que quiera hablarlo y fijarlo en este sentido. Definitivamente de acuerdo. Yo creo que este es un criterio fundamental. La premisa básica en el tratamiento del tema migratorio debe partir del respeto a los derechos humanos y debe partir de la evidencia de que hay un conjunto de motivos que generan la migración. Y debe encontrarse una respuesta en el tamaño y la dimensión de la migración. Si tú tienes millones de personas ilegales, algo está mal. Y no necesariamente los migrantes. Está mal el sistema, tanto de los países expulsores como del país receptor. En consecuencia, creo que hay que cambiar la lógica y además es una ironía que en un mercado integrado como el que tiene México con los Estados Unidos a través del NAFTA, lo que no puedan circular libremente sean las personas. Y a nivel Latinoamérica, ¿cómo se encuentra el respeto a los derechos humanos? Es un problema
con matices quizás menos dramáticos que la relación Estados Unidos-América Latina, pero muy complejo. El caso de Bolivia, Bolivia tiene niveles de migración muy importantes en el Brasil y el problema de derechos humanos y el trato que tienen los migrantes bolivianos es muy complejo y está trabajado no con la lógica de respeto a los derechos humanos, sino con la lógica de respeto de los intereses del país receptor. ¿Se vive racismo contra los grupos indígenas en Latinoamérica? Sin duda. Sin duda, América Latina tiene una tradición de racismo porque si bien España integró desde un punto de vista físico, de ahí el mestizaje del que somos hijos, generó una sociedad de castas que establecían jerarquías y establecían yo te veo de arriba abajo y tú eres menos que yo. Esa tradición se heredó en el momento republicano y no se ha cambiado. Yo creo que uno de los aportes importantes en Bolivia, no hay que desconocerlo, del presidente Morales, el primer presidente indígena del país, marca una mirada distinta, es decir, los indígenas están en el centro del poder, son protagonistas, ejercen ese poder y el nivel de racismo ha disminuido dramáticamente y ese es un buen paso. Sin embargo, todavía hay estos debates, ¿no? Sin duda, porque en lo íntimo todavía no hemos cambiado nuestro chip racista y nuestro chip discriminador. Pero se han dado pasos importantes. Hay otros países donde el problema todavía tiene mucho camino por recorrer. Guatemala, por ejemplo, que es muy improbable en el corto plazo pensar en un indígena presidente de Guatemala, pero ese es un camino que hay que recorrer. ¿Fija nuevos puntos en la agenda el hecho de que sea un presidente indígena? Definitivamente. Los fija siempre y cuando no se ancle en ellos. En otras palabras, un presidente indígena coloca sobre el tapete la realidad de la igualdad, de la inclusión, del fin de la discriminación. Pero no puedes convertir eso en una mirada utópica del pasado. Es decir, todo lo anterior a Europa fue mejor. Tenemos que recuperar la utopía prehispánica. Eso no tiene sentido. Es decir, el peligro y una de las cosas que el gobierno de Bolivia no ha resuelto todavía es mirar el futuro con espejo retrovisor. ¿Cuáles son los otros pendientes ahorita en Bolivia, partiendo de esta base, de este punto? Yo creo que una comprensión de que la idea de modernidad no es ni derechista, ni reaccionaria, ni liberal. Es una idea de transformación pragmática. Yo creo que Bolivia tiene que entender que es perfectamente compatible la búsqueda de la igualdad, la inclusión de lo indígena, la recuperación de la tradición y los saberes propios con la modernidad, con el siglo XXI, con la cibernética, con un mercado abierto, con empresa privada, con inversión. Es decir, no es una dicotomía. La lógica de que hay un solo camino sin intermedios, demasiado dogmática, me parece un error. Creo que hay que ser más ecléctico y más pragmático. La estatización, ¿cómo se vive? Depende cómo se mire. En el caso de los hidrocarburos no la hubo. Y sin embargo el mundo entero cree que la hubo. El punto más importante, el presidente Morales no nacionalizó los hidrocarburos. Lo que él hizo fue subir los impuestos de manera significativa, un buen paso, y una renegociación de contratos. La prueba de ello es que en Bolivia hoy operan British Gas, British Petroleum, Repsol, Petrobras, Total, para mencionar 5 de 15 empresas. Carlos Mesa en Galería VIP, vamos a hacer una pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Galería VIP. Estamos platicando con el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. Dentro del foro que se está realizando aquí en el Centro Fox se hablaba respecto a cómo ayudar a esta gente que pertenece al mercado informal para salir de la pobreza sin que necesariamente sea contraproducente ampliar la base tributaria. El primer punto, la primera gran pregunta que hay que responder es ¿por qué la gente escoge la informalidad? Y una respuesta que hay que dar es porque la formalidad no te da más ventajas que la informalidad. Es decir, ¿por qué tú, que eres informal, te quisieras formalizar? Si lo que vas a tener son más impuestos, pero eso fuera poco. Burocracia, 14 ventanillas, 23 sellos, 33 pasos y por lo tanto una dificultad muy grande para convertir tu empresa en eficiente. Entonces, el Estado, las instituciones públicas tienen que entender que hay que facilitarle a la gente y hacerle atractiva y darle ventajas cuando se formalice. Ese es un factor. El otro factor es la informalidad disfraza niveles de riqueza importantes. Hay quien dice soy un informal porque no tengo muchos ingresos y resulta que tiene ingresos 3 o 10 o 20 veces más que muchos de los formales. Este es un juego complejo. ¿Por qué? Porque no hay una cultura tributaria ni impositiva de responsabilidad ciudadana que hayamos fabricado en América Latina. Esa es la ventaja de Europa, Estados Unidos, que tienen cultura de
pago de impuestos como una obligación del ciudadano con el Estado. Por lo tanto, es un doble camino que hay que recorrer. Pero de alguna manera esta ilegalidad disfraza esta maña, ¿no? Porque por un lado dicen es para sacar a la pobreza, que cada vez es más amplia en diferentes países, pero por otro es contraproducente, porque de ahí parte, ¿no? Son ilegales, son pobres, no los podemos atacar, no les podemos poner más impuestos. Vuelvo sobre el punto. Yo creo que primero tú tienes que demostrar que el sistema es lo suficientemente justo y atractivo para ti porque te va a dar beneficios vinculados, por ejemplo, a la jubilación, vinculados, por ejemplo, a la seguridad social, vinculados, por ejemplo, a los beneficios médicos. Esos son elementos que tú tienes que transmitirle a aquel que esté en la informalidad. Luego, tienes que hacerlo progresivamente, no es una cosa que sea fácil. Y finalmente, es igual que el tema de la educación. Tienes que tener las agallas suficientes como para ir a una reforma tributaria que amplíe ese universo tributario con un costo político muy alto. Nadie quiere pagar impuestos, ni los que los pagan ni los que no los pagan. Pero ahí está el desafío político de enfrentar eso y para ello tienes que tener un pacto nacional. Si no hay un pacto fiscal nacional, es imposible hacerlo. Es decir, por ti mismo, como gobierno, sin un pacto fiscal nacional no lo logras. ¿Hay un camino regional para combatir la pobreza? Definitivamente sí. No sé si hablas de regiones dentro de un país o de regiones como bloques de países. Como bloques de países. Yo creo que sí. El primer elemento, América Latina en los últimos 20 años ha dado pasos gigantescos en la lucha contra la pobreza. Es decir, no estamos en la misma situación de estancamiento, de que no conseguimos ningún resultado que pasaba hace un tiempo. No. Hay países que han superado más de la mitad de la totalidad de su pobreza. Hay países que han avanzado en 20 años lo que no habían avanzado en 100. ¿Por qué? Porque se han aplicado políticas sociales de carácter estructural y también los bonos llamados transferencias condicionadas. Esto es importante porque no quiero que quede la impresión de que América Latina da vueltas como el burro alrededor de la noria sin avanzar nada. No, lo hemos logrado. ¿Qué quiere decir eso? Hay que acelerar esos caminos. ¿Dónde está el problema más grande? En la redistribución de la riqueza. El problema de América Latina es la inequidad. Es decir, muy pocos con mucho, muchos con muy poco, pero en el contexto del avance en la lucha contra la pobreza, creo que hemos encontrado caminos interesantes. ¿Cómo resolver que a veces los gobiernos, el Estado, está sujeto a estos monopolios? ¿Qué monopolios? Por ejemplo, en telecomunicaciones en nuestro país es un tema importante. Con una ley que sea clara e inequívoca, eliminar los lobbies que la impiden, porque el problema es que los lobbies de sectores poderosos, no estoy hablando de México, estoy hablando en general, plantean la imposibilidad de una ley que sea categórica y que establezca límites inequívocos en cualquiera de los temas. Es decir, yo creo que el monopolio es enemigo de la competencia, sea un monopolio del Estado, sea un monopolio privado, y probablemente hay algunos casos que puedes tener monopolios naturales, pero normalmente hay que combatirlo desde el punto de vista legal y ser muy riguroso en su aplicación una vez que existe una ley en ese sentido. Usted es historiador, además de político, historiador y periodista. ¿En qué momento se encuentra la región de Latinoamérica? Hace un momento decía, hemos avanzado mucho más. Y con otros expresidentes decían, ya no se puede hablar de izquierda y de derecha en este tono radical. ¿Cómo estamos? Primero, es un error suponer que hay que eliminar las ideologías. El liberalismo y el pragmatismo, que en teoría es una visión contraria a las ideologías, es una ideología. Segundo, hay países en América Latina que están mandando su mensaje ideológico y eso existe. Podrá gustarte más o podrá gustarte menos. Lo que está claro es que la retórica ideológica de izquierda y de derecha es retórica. Si tú analizas la aplicación de modelos económicos en Ecuador o en Bolivia, en Colombia o en Chile, unos liberales y otros supuestamente socialistas, los bonos existen, la macroeconomía se administra con responsabilidad, los ingresos se redistribuyen con cierta racionalidad, lo que hay es un discurso revolucionario o un discurso pragmático. Probablemente la diferencia de fondo está en el estatismo y en la línea de no quiero tratados de libre comercio, en la línea de no quiero incorporarme al mundo imperialista. Por ahora eso funciona por una razón muy simple, porque la bonanza te lo permite. Dentro de unos años, cuando la bonanza vaya reduciéndose, tú verás que el modelo populista tendrá que ajustarse a las demandas de la realidad. El populismo, de repente puede estar en boga, pero necesariamente ayuda a salir de la pobreza, de la marginalidad, etcétera. Hay cosas del populismo, por llamarlo de alguna manera, igual que izquierda o de derecha, usamos la palabra para entendernos,
Hay cosas que el populismo ha logrado imponer en los países que no ejercen el populismo. ¿Qué quiero decir? Vivimos la ortodoxia privatista neoliberal de los años 90. Nada de Estado, vamos a ser eficientes. Nos olvidamos de la cuestión social. Los países populistas dijeron, todo con el Estado y además inversión social. Lo de la inversión social fue un aspecto importante al que ellos nos acercaron. Y eso hay que reconocérselo. Ahora bien, ¿cómo lo aplicas? El hacer inversión social quiere decir que tú no tengas empresa privada, quiere decir que no firmes un tratado de libre comercio, ahí está el error. Pero también hay que reconocerle alguna virtud de lo que nos impusieron como criterio, la cuestión social, los llamados regímenes populistas. Ahora, usted primero ejerció el periodismo. ¿Qué cubría? ¿Cómo era su vida? Yo hacía periodismo político fundamentalmente y periodismo de televisión. Hacía análisis político, presentaba noticias y hacía entrevistas de televisión vinculadas a cuestiones políticas. Es decir, tenía la posibilidad de analizar, mirar y juzgar a quienes gobernaban desde la reflexión sin el compromiso de la acción. ¿Cambió en algún momento su modo de ver las cosas cuando está cuestionando a cuando ejerció el poder? Sin duda. Sin duda, porque tú aprendes cuáles son las dificultades del ejercicio del poder. Tú puedes mirar desde afuera y decir, no se hizo esto por un error de apreciación, no se está avanzando en esto. Cuando tú tienes que lidiar con un Congreso que esté en contra, cuando tú tienes que construir acuerdos, cuando tú sabes que una decisión favorece a alguien y perjudica a alguien y que no vas a contentar a todos, cuando comprendes que la negociación política a veces tiene que tomar en cuenta que tus principios deben ceder ciertos elementos, es parte de una realidad que no miras desde afuera y que puedes saberla en la literatura, en los libros, en la teoría, pero que solo la conoces de verdad en la práctica. ¿Es más sano tener este poder dividido, o sea, un partido en el gobierno, las cámaras divididas, no necesariamente que el partido que gobierna sea el que tiene mayoría en las cámaras? Este es un elemento interesante para el análisis entre presidencialismo y parlamentarismo. El presidencialismo te lleva a acuerdos si hay voluntad para ello. El parlamentarismo te fuerza al acuerdo porque no haces gobierno si no lo tienes. Y ese es un elemento clave. ¿Por qué el parlamentarismo te garantiza gobernabilidad? Porque no hay presidente de gobierno si no hay alianza. Mientras que el presidente elegido sin consenso tiene que construir la alianza después de haber sido elegido. Entonces, creo que ese es un elemento interesante para ver si América Latina no puede ensayar la lógica del parlamentarismo, porque evidentemente muchos presidentes con grandes ideas y con programas muy consistentes están bloqueados por parlamentos que no son favorables. ¿Cuál es el papel actual de los medios de comunicación frente a todos estos contrastes en el gobierno en América Latina? Bueno, el objetivo es que en muchos países, incluso en países con la institucionalidad tan sólida como la mexicana, con partidos políticos consistentes, pero hay otros países que no tienen partidos, los medios de comunicación son centrales en la política, casi ejercen el papel y el poder de decisión que no ejercen los partidos porque los partidos están muy débiles. O sea, los medios tienen un poder, en mi opinión, que puede ser desmesurado y que tiene que ser moderado, no en la lógica de la moderación vía una ley, porque la ley siempre es un disfraz que acaba convirtiéndose en un camino a la censura, en una capacidad de autorregulación, cosa muy difícil, debo reconocerlo. Pero la verdad objetiva es que los medios de comunicación hoy día son muy poderosos. ¿Quinto poder? Quinto me parece poco. Tercero, segundo. ¿Sano para la democracia? Los medios de comunicación son imprescindibles para la democracia. La libertad de expresión es un mecanismo sin el cual no se puede hablar de democracia. Ahora bien, lo que los medios tienen que entender es que la relación poder-responsabilidad es muy alta e idéntica. Y los medios a veces creen que es todo poder y nada de responsabilidad. No hago generalizaciones. Pero el concepto de la responsabilidad. Y el segundo aspecto, un periodista no es fiscal ni es juez de última instancia. Un periodista no tiene el derecho de condenar y lo hacemos con una frecuencia que es abrumadora. ¿En algún momento tuvo esa oportunidad de recapacitar? Sin duda. Traté, en lo posible, de no ejercer este papel de juez sumariante o fiscal. A veces lo haces sin darte cuenta. Cuando me di cuenta, conscientemente... ¿En qué caso? En algún caso en el que en ningún momento he llevado al paredón a nadie, pero alguna vez he juzgado con demasiada dureza a un presidente o un ministro. Si cometí un error, lo dije públicamente inmediatamente. Y en la misma dimensión del tamaño de la acusación que había hecho, porque es muy fácil decir, este señor es un corrupto por esta y esta razón. Y después, en 2 segundos, bueno, habría que analizarlo 3 días después de este tamaño.
¿Qué tanta inversión se debería de reajustar en el tema de cultura? Por ejemplo, usted a través del cine ayudó mucho en su país. La cultura es un elemento esencial que construye nuestra identidad, que forma parte de lo que somos. La cultura no es un elemento adicional, no es un plus de nuestra vida, es la esencia de nuestra vida. Por lo tanto, el hacer énfasis en la cultura, el respaldarla, fortalecerla y sobre todo, esto es muy importante, salvar nuestra diversidad. La riqueza de América Latina es que somos distintos. Es que en Chiapas no son lo mismo que en Nuevo León. Y que hay un idioma, hay una cultura, hay un baile, hay una visión de mundo que se puede perder. Y el Estado, la sociedad tiene la obligación de salvarla, de recuperarla y de fortalecerla. ¿Cómo ve el gobierno de Evo Morales? Yo creo que el presidente Morales está llegando a un punto de agotamiento de propuesta. Está acercándose a los 9 años de gobierno. Fue muy importante en la transformación simbólica del país, la inclusión del mundo indígena y lo que representó la idea de cambio. Y eso fue positivo. Creo que tiene una visión autoritaria que no comparto. Y creo, y esto es lo más grave, que nadie, ni el presidente Morales, ni el presidente Chávez, ni el presidente Correa, pueden creerse eso de que ellos son el cambio, ellos son la revolución. Sin ellos no es posible seguir adelante con éxito. Eso no es cierto. El secreto del éxito de un modelo es que tú hayas transmitido ideas y propuesto cosas que te pueden continuar, porque eso es institucionalidad. Y ahí está su máxima debilidad. Vamos a la sección de los 7 pecados, le voy diciendo cada uno, me dice lo que se le ocurre. Está medio difícil. Gula. Extraordinariamente atractiva. Lujuria. Terriblemente peligrosa. Pereza. Inaceptable. Soberbia. Da lugar a la confusión, ambigua. Avaricia. Nunca creo que... Sí, nadie debe tenerla. Eso te mata, eso te envilece. Envidia. Cuando es sana no está mal. Ira. La tengo más de la cuenta. Carlos Mesa, muchas gracias por estar en Galería B. No, por el contrario. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.